Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y antes de leerlo les digo, abróchense los cinturones, porque estas de las palabras de Jesús que entran como en reversa para muchos oyentes, para todos los que estamos aquí y seguramente para todos los que estuvieron allá en el momento de escuchar estas palabras. Mateo 7, versículo 13 y 14 dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo delante de ti y yo te ruego, Dios mío, sea yo un instrumento, un canal de bendición para toda tu iglesia reunida esta noche en este lugar. Señor, que no sea yo hablando, sino que realmente seas tú, sea el Espíritu Santo a través de mí, edificando el cuerpo de Cristo en esta misma hora, Señor. Y Padre, que mi humanidad no se transmita a tus hijos en ninguna manera, sino que se transmita tu palabra y el poder del Espíritu Santo operando en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, después de leer este pasaje, pues esta noche vamos a hablar acerca de la puerta estrecha. Así se llama el mensaje de esta noche. Se llama la puerta estrecha. Amén. El que está solo, dígale: esta noche hablaremos sobre la puerta estrecha. La puerta estrecha. Dice un hermano: pastor, y está bien estrechada porque como se descolgó, queda muy angostica para entrar. No, no estamos hablando de esa puerta. Estamos hablando de otra puerta, la puerta estrecha. Ese es el mensaje de esta noche. Mire, voy a comenzar de esta manera, escuchen. Una mujer le predicó el evangelio a un joven. Y después de invitarlo a que entregara su vida a Cristo, el joven le dijo: muchas gracias por la enseñanza, pero yo no pienso entregarle mi vida a Cristo. La mujer pregunta: ¿por qué? Y el joven responde: yo no pienso entregarle mi vida a Cristo porque seguir a Cristo cuesta mucho. La mujer sonríe y dice: joven, eso es verdad. Seguir a Cristo cuesta mucho, pero no seguirlo costará mucho más. Y esta noche quiero decirle, mis amados, seguir a Cristo cuesta mucho, pero no seguirlo costará mucho más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. No seguir a Cristo costará demasiado. Por eso todos debemos caminar con Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, pagar el precio de lo que eso signifique e ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos, Jesús está hablando con todos sus discípulos, que para ese momento es una gran multitud. Es decir, hay una cantidad de hombres y de mujeres que están siguiendo al maestro, o por lo menos que están yendo detrás de él para escuchar sus enseñanzas. Y entre todo lo que el Señor les transmite, les proclama, les enseña, una de las tantas enseñanzas fue: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha.
Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos entrar por la puerta estrecha? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué razón yo tengo que entrar por la puerta estrecha? Porque de hecho, este texto que fue escrito en griego, la palabra entrad, es un llamado del Señor que se conoce como un imperativo. Ese imperativo básicamente es como una orden de obligatorio cumplimiento. Como que el Señor te está diciendo, mira, aunque hay opciones, yo te sugiero que hagas esto. Te llamo a que hagas esto. ¿Qué, Señor? A que entres por la puerta estrecha. Puedes escoger, pero yo, el Señor, te ordeno, te pido, te mando, te llamo a que entres por la puerta estrecha. Pero la pregunta es, Señor, ¿por qué? Y el texto menciona algo así como dos razones. El texto nos presenta como dos respuestas a esa pregunta. ¿Por qué debemos entrar por la puerta estrecha? Primera respuesta, el Señor dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es una razón poderosa, ¿no les parece? Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué, Jesús? Mira, porque ancha es la puerta, muy ancha, y espacioso el camino que lleva, ojo con las palabras de Jesús, que lleva a la perdición. Y luego dice, y muchos, resalto dos palabras, perdición y muchos. Muchos son los que entran por ella. Escuchen, en palabras de Jesús. Esto no lo dice la iglesia wesleyana. Esto no lo proclama el pastor Wilder de su propia autoría. Esto lo dice Jesús. En palabras de Jesús, muchos son los que van camino a la perdición. Hagan conmigo así. En palabras de Jesús. Pastor, pero de pronto usted es que está interpretando. No, no estoy interpretando nada, apenas lo estoy leyendo. Ni siquiera he entrado a interpretar, solo lo estoy leyendo y ya eso es lo que dice Jesús. ¿Qué, pastor? Que muchos, ¿cuántos? Muchos, demasiados, muchos, multitudes, van camino a la perdición. A la perdición. Y esa es una razón para que tú y yo le hagamos caso al maestro. ¿Qué, pastor? Entrar por la puerta estrecha. Ahora, la segunda razón dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, al reino de los cielos, a la salvación en Cristo. Y pocos, ¿cuántos? Pocos son los que la hallan. Pocos. La diferencia de esos dos caminos. Y esos dos caminos se convierten en la razón por la que debemos entrar por la puerta estrecha. Uno, porque ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos van por ella. Y dos, porque estrecha la puerta que lleva a la vida, y todo el que quiera la vida, el reino de los cielos, necesita entrar por ahí, por la puerta estrecha. ¿Están conmigo, sí o no? Jesús plantea dos caminos. ¿Cuántos? Dos caminos. El camino angosto, el camino ancho. La puerta estrecha, la puerta ancha. Hace un tiempo atrás, años, me leí un libro que se llama Los Tres Caminos. Y en ese libro el autor presentaba una interesante curiosidad. Él decía que existen los dos caminos que presenta Cristo, el camino ancho y el camino angosto. Y él añadía un tercer camino. Él decía que existe el camino medio. Y el camino medio, él lo mencionaba como la religiosidad. Y él decía que el religioso, aunque parece que no va por el camino ancho, dando lugar
a los deleites temporales del pecado, a los placeres de la carne, tampoco va por el camino estrecho, tampoco está cerca de Dios. Y aunque se siente cerca del Altísimo, en su religiosidad sigue tan lejos como el que va por el camino ancho. Y bueno, cuando pensamos en eso, pues yo creo que tendríamos que examinarnos cada uno de nosotros mismos. ¿Por qué camino vamos? ¿Por el camino ancho, por el camino estrecho? O si existe en verdad la interpretación de ese autor, por el camino medio de la religiosidad, que no estamos metidos con las cosas mundanas como el licor, las drogas, la inmoralidad sexual, las vulgaridades, las peleas, los conflictos, las contiendas, las brujerías, pero tampoco estamos tan cerca del Señor en paz, en gozo, en santidad, sino que llevamos una vida religiosa de cumplimiento. ¿De qué? Que la palabra cumplimiento es una palabra compuesta por dos términos, ¿lo recuerdan? Cumpli, de cumplir, y miento, de mentir. El religioso basa su vida en el cumplimiento. Cumple con venir al culto, cumple con cantar alabanzas, cumple con escuchar la palabra, pero su vida es una mentira. Su vida es una falsedad. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados de ropas espléndidas, pero por dentro son tumbas llenas de huesos secos. Y así hay gente en la iglesia, los puedo ver. Así hay gente en la congregación, religiosos. Ahora preguntémonos, ¿por qué camino vamos? Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha. Amén. Porque el camino ancho lleva a la perdición y muchos van por él. Pero el camino angosto lleva a la vida y pocos lo hallan. Esto tiene relación con algo que dijo el autor del Evangelio de Mateo. En el capítulo 22, versículo 14 dijo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados. Mira, todos esos muchos que van por el camino ancho fueron llamados. Y todos esos pocos que van por el camino estrecho fueron escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Yo recuerdo que alguna vez le prediqué a una tía y le hablaba del Señor y le exponía el Evangelio. Y ella por un oído le entraba y por otro le salía. Hasta que una vez me dijo: pero qué pendejada con usted. Entonces que el cielo, que el paraíso, que el reino de los cielos y que el infierno y que Cristo. Mucha gente se va a perder. Y yo le dije: tiene razón, tía. Mucha gente se va a perder. Y no es porque Dios lo quiera. No, es porque ellos lo quisieron. La persona que se pierde no es porque Dios lo rechazó, es porque ella rechazó a Dios. ¿Cómo así, pastor? Claro. Todo el que se pierda no es porque Dios lo rechazó. Es porque él o ella rechazaron a Dios. Rechazaron el plan de salvación. Rechazaron a Jesús. Rechazaron las enseñanzas del Maestro. Y quisieron vivir de acuerdo a su propio ego, a su propio corazón, a sus propios sentimientos y, diría la Biblia, a sus propias pasiones. Nadie que se condena está allá porque Dios lo rechazó. Que llega a la condenación estará ya porque rechazó al Señor. Ahora, por todo esto que estoy diciendo, necesitamos entrar por la puerta estrecha. Levante su mano conmigo y diga: necesito entrar por la puerta estrecha. Necesitamos entrar por la puerta estrecha. Ahora, la pregunta es: ¿y qué se requiere para entrar por la puerta estrecha? Esa es la pregunta de esta reflexión. ¿Qué se requiere para entrar por la puerta estrecha? Grosso modo, cualquiera puede decir: pastor, caminar con Jesús. Por supuesto que sí. Pero mire, voy a ser más específico.
En este texto hay un contexto. Desde el capítulo 5, estamos en Mateo 7, desde el capítulo 5, Jesús se sienta en el monte frente a la multitud de discípulos y comienza a predicar una serie, una cantidad de enseñanzas. Y voy a mencionar casi que enseñanza tras enseñanza para llegar al texto de la puerta estrecha. ¿Y por qué, pastor? Porque básicamente entrar por la puerta estrecha requiere que cumplamos todas esas enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. ¿Me siguen? Díganme amén. Entonces, ¿qué se requiere, pastor, para entrar por la puerta estrecha? Número 1, practicar las bienaventuranzas. Digan conmigo, practicar las bienaventuranzas. Y ahí dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los mansos. Practicar las bienaventuranzas. Eso se requiere para entrar por la puerta estrecha. Número 2, convertirnos en la sal de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Y la sal, mis amados, la sal conserva, lo dijimos en otra predicación. La sal sazona, la sal deshidrata. En términos espirituales, tenemos que ser la sal de la tierra, que conservamos los principios cristianos, así el mundo esté cambiando. Que le damos sabor a la vida con esperanza, gozo, paz, en lugar de odio, rencor, resentimiento. Y que además deshidratamos, producimos sed en las personas, sed de Dios. Cuando somos verdadera sal, la gente nos ve y dice, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Yo quiero buscar a Dios como está buscando esa persona. Sal. Número 3, necesitamos ser la luz del mundo. ¿Necesitamos ser qué? La luz del mundo. Es decir, alumbrar con la luz de Cristo. Ser luz. ¿Dónde? Afuera y adentro, porque la Biblia dice que una ciudad asentada sobre un monte, pues no se esconde, sino que está allá arriba en la cima. Y lo mismo, un candelero no se mete debajo de la cama, sino que se pone en la repisa que alumbre a todos. Jesús está hablando de lo externo y de lo interno. Hay que ser luz adentro, pero también hay que ser luz afuera. La luz de Cristo. Amén. Número 4. Se requiere reconciliarnos con el hermano. Si vienes al altar y allí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda. No se la lleve, déjela ahí. Y vaya y reconcíliese con su hermano. Pídase perdón, perdónense, abrácense, estén en paz. Número 5, desechar el adulterio. Y no solo el físico, sino desde el corazón. Porque Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Tenemos que renunciar al adulterio desde el corazón, a la lujuria, a la lascivia. Siguiente, ¿qué se requiere para entrar por la puerta estrecha? Miren, mis amados, repudiar el divorcio. El divorcio no puede existir entre los hijos de Dios. Ahora, habrán casos que hay que examinarlos con lupa, pero un hijo de Dios debe desechar, repudiar el divorcio y buscar formas de reconciliarse, de amarse, de perdonarse y de tener un matrimonio saludable como Dios lo quiere. Amén. Que el divorcio no esté en el vocabulario de esposos. Puede estar el homicidio, sí, pero el divorcio no. Podemos hablar de matarnos, pero nunca de divorciarnos. Es una broma. Pero escuchen, Jesús habla de repudiar el divorcio. Siguiente, evitar los juramentos. Dijo el Señor, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, sean personas de palabra. Que no tengan que jurar para que les crean. Vea, delante del Señor. Se lo juro por Chuchito lindo. Y si no jura, no le cree nadie. No, que tu sí, dijo Jesús, sea sí. Y que tu no sea no. Ya.
¿Qué más se requiere? Mira lo que se requiere. Amar a los enemigos. Uy, no, pero es que Jesús cada vez se pone más duro, más difícil. Cada vez sube más la vara. Amar a los enemigos. ¿Y por qué, Señor? Porque ¿qué mérito tenéis si amas a los que te aman? Si tú amas a tu papá y a tu mamá, harta gracia, ellos también te aman. Pero en cambio, si tú amas al que te aborrece, al que te hace la vida imposible, al que te maldice, si tú amas a esa persona y le haces bien, delante del Señor hay mucho mérito en eso. Amar a los enemigos. Siguiente, ¿qué más se requiere? Dar, orar y ayunar en lo secreto. Que esas prácticas espirituales yo no las haga para que me vean. Yo no las haga buscando una gloria que es vana, o sea, la vanagloria. No, que yo haga eso de manera secreta entre el Señor y yo. Tener comunión íntima con Él. Esos ayunos personales con Dios. Mis ofrendas, mi mano izquierda no sabe lo que hace mi derecha. No toco trompeta para que me vean, para que me admiren lo religioso y lo espiritual que soy. No necesito eso. Y si eso hago, ya recibiré la recompensa. ¿Cuál? La admiración superficial de los hombres. ¿Qué más se requiere? Se requiere hacer tesoros en el cielo. Oiga, de los textos más ignorados, leí en un artículo. En el mundo de hoy, en el tiempo actual, damas y caballeros, de los textos más ignorados, Mateo 6, 19 al 21. Pastor, ¿y qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Pastor, ¿y por qué ese es uno de los textos más ignorados según las estadísticas? Bueno, porque el mundo de hoy se ha entregado a un materialismo, se ha entregado a lo superficial, se ha entregado a la ambición, al tener, y eso es casi que obvio. De hecho, cuando tú entras a las redes sociales, básicamente lo que nos presentan son vidas llenas de lujos, de materiales, de cosas que se logran de manera terrenal, y eso seduce a la gente, seduce a los jóvenes, y más si también nos presentan trabajos de lujo, donde ganas demasiado trabajando poco. Eso seduce al que sea. Y que puedas viajar por el mundo y comprar todo lo que quieras, eso atrapa a cualquier persona. De modo que cuando Jesús dice, no se hagan tesoros en el cielo, no se hagan tesoros en la tierra, es como si muchos le dijeran, no, Jesús, venga, eso no. Editemos esa parte de la Biblia. Sí nos vamos a hacer tesoros en la tierra. Queremos tesoros en la tierra, Señor. Anhelamos tesoros en la tierra. Pero Jesús dice, no, Señor, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Y por qué? Porque allí el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Esa es una expresión de Jesús para decir que todo lo que consigas en la tierra se queda en la tierra. Nada realmente será tuyo. Nada será tuyo. En cambio dice, pero si se hacen tesoros en el cielo, nunca se acabarán, porque allá ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones pueden minar y hurtar. Tesoros en el cielo. Timothy Keller es un pastor de Nueva York que ha escrito muchos libros interesantes sobre la iglesia, sobre la vida cristiana en general. Y hay un libro que él escribe muy interesante que se llama Dioses que fallan. ¿Cómo se llama? Y entre todo lo que dice este pastor, Timothy Keller, él menciona lo siguiente: lo peor que le puede pasar al ser humano es alcanzar el anhelo más profundo de su corazón.
¿Cómo? Él dice eso. Lo peor que te puede pasar a ti es alcanzar el anhelo más profundo de Dios. ¿Por qué? Él responde, porque cada vez que el hombre alcanza el anhelo más profundo del corazón, eso se vuelve un ídolo. Se convierte en un Dios que finalmente le va a fallar. De modo que el que quería dinero hace lo que sea por conseguirlo, y cuando lo logra se da cuenta que eso no llenó el anhelo de su corazón y el vacío, que lo convirtió en un Dios y ese Dios le falló. Y así aplica con todas las cosas en la vida. Una mujer que anheló con toda su fuerza un hijo, y cuando lo tuvo lo sobreprotegió tanto que lo idolatró, se le volvió su Dios, y ese Dios le falló, porque en su sobreprotección el niño no pudo desarrollar su vida normal. Terminó siendo a la postre una carga para ella, en la cual su relación con su propio hijo, que después era mayor, terminó siendo un caos. Lo que tanto anheló con el corazón se le convirtió en un ídolo, en un Dios que posteriormente le falla. Y por eso, entre las grandes conclusiones, Timothy Keller dice: lo mejor que puedes hacer es anhelar a Dios con todo tu corazón. Anhela al Señor, anhela a Jesús con todo tu ser, porque cuando lo encuentres, Él no te va a fallar. Él te va a llenar como nadie en el universo puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Impresionante. Y dice el libro, es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Si tu corazón no anhela más a Dios que a nada en el mundo, ten mucho cuidado, porque eso que tanto anhelas se te va a convertir en un ídolo. Y aunque tú digas, no, yo manejo el equilibrio, Jeremías el profeta te dice, engañoso es tu corazón, más que todas las cosas, y perverso, que solo lo conoce Dios. El texto de los más ignorados para este tiempo: no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. ¿Qué más se requiere, pastor? Cuidar el ojo. ¿Cuidar qué? ¿Por qué? Porque es la lámpara del cuerpo. Y dijo Jesús, si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué hacemos con nuestros ojos? ¿Qué vemos en las pantallas? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos en la internet? ¿Qué vemos cuando pasa una persona? ¿Para qué usamos nuestros ojos? Si nuestros ojos son malos, nuestra vida se llena de tinieblas, se corrompe. Pero si nuestros ojos son buenos, nuestra vida se llena de luz. ¿Qué más se requiere? No amar las riquezas, sino a Dios. En palabras de Cristo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará más al uno y menospreciará más al otro, o aborrecerá al uno y va a querer más al otro. Así no pueden servir ustedes a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no amar las riquezas. Mira que está solo, dígale, no amar las riquezas. ¿Cómo lo dice Pablo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Oiga, yo creo que a veces no hemos entendido eso. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pastor, ¿usted dónde saca eso? La Biblia lo dice. ¿Y no será que usted está interpretando? No, apenas estoy leyendo como está. Tal y como está el texto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No amar el dinero, no amar las riquezas, sino a Dios. ¿Qué más se requiere, pastor? Se requiere buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos para la vida vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pastor, ¿y qué más se requiere? ¿Es que hay más? Claro. No juzgar a los demás. No juzgar a los demás.
Pero es importante entender este juzgar. Juzgar, hay un juzgar, mis amados, pecaminoso, viciado, ligado a la murmuración, ligado a la mala intención, ligado al odio y el desprecio que impulsan a dañar la reputación de una persona. Porque en otro espacio o en otro término hay un juzgar que se debe hacer. Es decir, yo necesito juzgar situaciones, necesito juzgar ciertas condiciones que involucran personas. ¿Me siguen, sí o no? Eso es importante. Pero no juzgar en términos de señalar y murmurar y denigrar a una persona. No juzguemos. Y Jesús lo explicó con una parábola. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, el tronco tan grande que hay en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y ayudar a tu prójimo con la paja que hay en el suyo. Tremendo. ¿Amén? ¿Me siguen, sí o no? No juzgar a los demás. ¿Qué más se requiere? Hacer con los demás lo que queremos para nosotros, que es la regla de oro. Y todo lo que queráis que los demás hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos. ¿Y qué sigue después de Mateo 7, del 7 al 12? Sigue Mateo 7, 13 y 14. ¿Y qué dice el 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha. Pastor, ¿cómo así? Que todo esto es lo que se requiere para entrar por la puerta estrecha. Y cuando uno ve esto, uno dice, uy, pastor, pero muy difícil. Muy complicado, pastor. Porque yo me quedé como en la segunda. Entre la segunda y la tercera yo estoy mal. Ya incumplo todo eso. Entonces, pastor, pues mis amados, permítanme decirle algo. Ahí no termina todo. Porque el contexto no es solo los versículos que hay atrás del texto. El contexto también son los versículos que hay adelante del texto. ¿Y qué dice Mateo 7, 15? Mira lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué relación tiene la puerta estrecha, el camino ancho con falsos profetas? Mucha relación. Pastor, ¿por qué? Porque un falso profeta te puede llevar por el camino que no es. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un falso profeta te puede llevar por el camino incorrecto. Un falso profeta te puede sacar del verdadero evangelio de Cristo. Y ojo, cuando Jesús habla aquí de falsos profetas, no está hablando de ese que vaticina el futuro. No, está hablando de todo tipo de predicador. Porque ustedes saben que el predicador también es un profeta. Es que cada vez que un predicador anuncia la palabra es la palabra profética más segura. Es decir, yo aquí estoy profetizando. Estoy predicando la palabra y dentro de lo que predico les estoy anunciando el futuro que viene si aplicamos esta enseñanza o si la desechamos. Estoy profetizando. ¿Me siguen, sí o no? Y cuando Cristo dice guárdense de los falsos profetas, en otras palabras, lo que estaría diciendo es pilas con los falsos predicadores. Pilas con los predicadores de doctrinas extrañas, de doctrinas amañadas a sus intereses, de doctrinas erróneas. Señor, ¿y por qué? Porque los falsos profetas te pueden sacar del camino angosto que lleva la vida. Te pueden apartar de la puerta estrecha que te lleva a la salvación. Así que no solo tenemos que cumplir las bienaventuranzas y todas las enseñanzas del Sermón del Monte,
sino que además tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Y quiero decirlo con pudor, con respeto. No, la palabra no es esa. Quiero decirlo bueno, lo voy a decir. Es así. Hoy por hoy existen predicadores que tienen demasiadas herejías en sus predicaciones. Y muchos de esos predicadores son famosos. Y muchos de esos predicadores los colgamos en nuestros estados. Y muchos de esos predicadores los compartimos y publicamos. Y tienen herejías totalmente extrañas, antibíblicas, viciadas por algo que se llama humanismo. Vamos a definir humanismo entre palabras sencillas. Es una filosofía pensada en el hombre, en el ser humano, centrada en la humanidad, en el ser humano. El importante es el ser humano. Así que el humanismo es antropocéntrico, el centro es el hombre. Y hay una cantidad de predicadores viciados por el humanismo. Mire, hace días escuché un predicador. Pastor, que usted lo escucha. No, pero para detectar las herejías y alertar. Sí, yo también escucho para saber esto sí, esto no. Uy, esto riñe con la palabra definitivamente. Y el predicador habló acerca de el demonio, el espíritu del caballo. Y mencionó y se metió y se adentró en la predicación sobre esta clase de espíritus del caballo. Y el espíritu del caballo, mis amados, es una doctrina que tiene que ver con el vudú africano. Y cuando yo escuchaba esto, yo me preguntaba, ¿es necesario adentrarnos en la demoniología al punto de irnos a doctrinas de otras religiones y otros contextos que nada tienen que ver con la Biblia? Me preguntaba, ¿será que lo que la Biblia nos enseña de los demonios no es suficiente? ¿Será que yo tengo que conocer bien a un demonio para poder echarlo fuera? ¿O simplemente tengo que entrar en ayuno y oración porque este género sale con ayuno y oración? Conozco predicadores que hoy se adentran en el mundo de la brujería y de la demoniología para descubrir términos, nombres, espíritus inmundos y asimismo entender cómo es que tienen que tratarlos. Y me pregunto si acaso el mismo demonio no les estará engañando y llevando por donde no es. Me pregunto si sería mejor adentrarnos en la Escritura, conocer mejor a Jesús, meternos en ayuno y oración y que se pare cualquier espíritu inmundo al frente. Porque los discípulos le dijeron, ¿y por qué no pudimos echar a este demonio? Y Jesús, entre otras cosas, responde, por vuestra poca fe. Si tuvieran fe, dirán a este monte, quítate, échate al mar, les obedecería. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y por ese estilo resulta una cantidad de cosas que seducen, dice Pedro, a las almas inconstantes. En la iglesia hay almas inconstantes que con cualquier enseñanza quedan seducidas y atrapadas por distintos aspectos de una predicación y comienzan a adentrarse y tal vez a irse por donde no es. Bueno, en fin, dice Jesús, y guárdese de los falsos profetas, guárdese de los falsos predicadores. Mis amados, necesitamos estar atentos con esto. Amén. Entonces, mire todo lo que se requiere para entrar por la puerta estrecha. Al escuchar todo esto, cualquiera que quiera decir, uy, pastor, eso está muy difícil, tiene toda la razón. Todo lo que acabo de mencionar, lo que nos está presentando es
una dificultad enorme. Para entrar por la puerta estrecha, eso es todo lo que yo tengo que poner en práctica. Uy, pastor, muy difícil, complicadísimo. Pero mire, les voy a decir una cosa. Todo esto que acabo de mencionar, las bienaventuranzas, el sermón del monte, guardarnos de los falsos profetas, todo eso es posible. Escuchen, todo eso es posible. Todo eso es posible. Mis amados, cuando vivimos en el Espíritu. Digan conmigo, cuando vivimos en el Espíritu. Todo eso es posible cuando usted decide llevar, cultivar, cuidar una vida en el Espíritu. ¿Cómo lo dijo Pablo? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga, andad en el Espíritu. Y pastor, ¿qué es eso? Palabras más, palabras menos. Andar en el Espíritu es cultivar una vida espiritual, una relación personal con Cristo, una comunión íntima con Dios, una disciplina donde tengo tiempo a solas con Dios y donde me humillo, me postro, me rindo a sus pies. Esa es una vida en el Espíritu. ¿Están conmigo, sí o no? Todo eso es posible cuando tenemos una vida en el Espíritu. Ahora, la vida del Espíritu se construye. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, ore. Comience a orar disciplinadamente. Tenga tiempos para orar. Estar a solas con Dios. ¿Qué más, pastor? Estudie la Biblia. Estudie la palabra. Saque espacios para abrir la Escritura, examinar texto, leerlo, releerlo, pensarlo, meditarlo, analizarlo, concluirlo, aplicarlo. ¿Qué más, pastor? Sea parte activa de la iglesia. Congréguese, adore a Dios, comparta con los hermanos. Hay una riqueza espiritual en eso. Y cuando usted ora, estudia la palabra, es parte activa de la iglesia, algo espiritual se despierta en usted, se activa en usted. Usted comienza a vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu es posible vencer las obras de la carne. En el Espíritu es posible cumplir las bienaventuranzas. En el Espíritu es posible cumplir, poner en práctica el sermón del monte. En el Espíritu. Solo en el Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cuando usted vive en el Espíritu, usted va a poder poner en práctica las enseñanzas de Jesús, casi sin darse cuenta. Porque su vida cambia. Y usted cuando menos piensa, usted está cumpliendo una cantidad de enseñanzas de Jesús, casi sin usted darse cuenta. Ah, no, es que yo ya soy así. Y ya soy así, es que usted ya no miente, usted ya no dice vulgaridades, usted ya no roba, usted ya no codicia, usted ya no desea a la mujer del prójimo. ¿Por qué? Porque ahora que usted vive en el Espíritu, su vida cambió y casi sin usted darse cuenta, ya no está nada de vulgaridad en usted. ¿Están conmigo, sí o no? Miren, mis amados, después de Romanos 7, sigue Romanos 8. ¡Qué profundidad! Casi encuentro el Titanic con esa profundidad. No, pero escuchen, suena cómico, pero escuchen esto. Después de Romanos 7, sigue Romanos 8. Y Romanos 7 habla del pecado que mora en mí. Ese pecado que se enseñorea de nuestras vidas y que no nos deja hacer el bien que queremos, sino que nos lleva a hacer el mal que no deseamos. Un pecado que nos atrapa y nos vuelve esclavos. Y por más que en nuestra voluntad humana queramos obedecer a Dios, ese pecado se burla de nuestra voluntad, pasa por encima de nuestra determinación y nos clava de nuevo al pecado. Es decir, Romanos 7, tú lo lees y terminas aburrido. No, pero
O sea, esa es la condición de todo, ¿no? Pues estamos perdidos. Pero luego sigue Romanos 8. Y Romanos 8 habla de una vida en el Espíritu. Y Pablo dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, que por el Espíritu podemos agradar a Dios, que por el Espíritu podemos alcanzar las promesas de salvación. Es decir, lo que no podemos en nuestra humanidad, lo podemos en el Espíritu. En el Espíritu. Amado, cultive una vida en el Espíritu. Cultive una vida en el Espíritu. Y usted está entrando por la puerta estrecha. Y se va a dar cuenta que entrar por la puerta estrecha realmente no es difícil. Hay que llevar una vida en el Espíritu. De hecho, la palabra estrecha no se refiere exactamente a dificultad. La palabra estrecha en el texto original se refiere a persecución. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Que entrar por la puerta estrecha es vivir en el Espíritu, cumplir todas las enseñanzas de Jesús, y por eso te van a perseguir. Por eso te van a odiar. Por eso se van a oponer contra ti. Por eso te van a señalar. Esa es la dificultad de la puerta estrecha. Por eso hasta en tu casa se te van a oponer por seguir el Evangelio. Esa es la puerta estrecha. Pero como tal, cumplir las ordenanzas del Señor no es la dificultad. Eso fluye cuando cultivas una vida en el Espíritu. Es que Jesús lo dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. El que está conmigo en el Espíritu vive la vida que yo establecí de manera fluida. El que está en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado: tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Pastor, ¿yo puedo fumar? Claro. Sí, claro, se puede fumar lo que quiera. Ah, pero muy chévere. Pastor, ¿yo puedo beber y emborracharme? Claro. ¿Sí? Ah, pero qué bueno. Pastor, ¿yo puedo fornicar con mi novia, acostarme con ella? Me dijo, claro. ¿Sí? Ah, no, pero qué bueno. Pastor, entonces yo no entiendo qué es lo que no puedo, pues. No puedes entrar al reino de los cielos si no renuncias a todo eso. No puedes entrar al reino de Dios si no mueres a esas pasiones carnales. Y ojo, mis amados, para que vamos cerrando. No piensen que vivir en el Espíritu y llevar una vida en Cristo es aburrida. No lo piensen así, por Dios. Que cumplir lo que el Señor espera de nosotros es triste, es lamentable. No. ¿Ustedes creen que desde que yo sigo a Cristo vivo amargado porque soy fiel a mi esposa? Todo lo contrario. Cada noche me acuesto feliz porque soy fiel a mi esposa y me agrada la fidelidad en la que vivo a mi esposa. ¿Creen ustedes que yo estoy aburrido porque llevo años sin decirle mentiras a la gente para salir del paso? No, estoy tranquilo. A nadie le estoy ocultando nada. Soy libre. ¿Creen ustedes que me la estoy pasando de amargura en amargura porque ya no digo vulgaridades y palabras corrompidas con los amigos de aquel entonces? No. Todo lo contrario. Vivo lleno de gozo porque mi palabra, como dice Pablo, es sazonada. Es un vocabulario tranquilo, sencillo, sin vulgaridades ni palabras corrompidas. Y eso trae una satisfacción a mi alma. Es que lo dijo Juan. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor no te hacen daño, te hacen un bien. Te traen gozo, te traen paz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, hoy quiero decirles, entremos por la puerta estrecha. Entremos por la puerta estrecha. Vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu.
Es la manera de entrar por la puerta estrecha. Guardémonos de los falsos profetas. Cumplamos las bienaventuranzas. Pongamos en práctica el sermón del monte. Todo eso es posible y es fácil y es ligero cuando cultivamos una vida espiritual, cuando dejamos de vivir en la carne y comenzamos a andar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cierro con esto. Dijo Spurgeon, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon: cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. Te la repito. Cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. Quiero que cierres tus ojos un momento.